Vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo combatir el mal. Hay mucho mal en nuestro mundo. Sin embargo, el mal se puede vencer. Pero hay que saber combatirlo. Estamos a sábado 27 de julio. Me alegro de todo corazón de saludaros a cada uno, de saludarte en este sábado, día de María, día para renovar nuestro amor a ella y nuestra consagración a ella. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Vamos a escucharlo con el corazón muy abierto. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Me vais a permitir que hoy haga un comentario muy breve del Santo Evangelio, porque tengo muy poco tiempo hoy para hacer este comentario. Así que os voy a decir solo una idea. ¿Cómo combatir el mal? Porque vemos en el Evangelio de hoy que hay un hombre que siembra buena semilla en el campo. Y luego hay un enemigo que siembra cizaña. La buena semilla es una imagen del bien que hay en el mundo, del bien que podemos sembrar en el mundo. Y luego la cizaña es imagen del mal que hay en el mundo. Entonces hay quienes siembran el bien y hay quienes siembran el mal. Bien. Hay dos maneras de combatir el mal. Bueno, dos maneras lícitas de combatir el mal. Luego hay maneras ilícitas, equivocadas, de combatir el mal, de las cuales también estamos tentados. La tentación más grande es combatir el mal con otro mal. Eso frecuentemente lo hace el ser humano. Combatir el mal con otro mal. Eso es una tentación.
Un discípulo del Señor no puede combatir el mal con otro mal. Dice Jesús que el mal hay que combatirlo con bien. Entonces, una vez que nosotros comprendemos que el mal no lo podemos combatir con otro mal, sino que el mal solo lo podemos combatir con el bien, si queremos ser cristianos de verdad, ahora hay dos maneras de combatir ese mal con bien. La primera manera es denunciar el mal. La primera manera es decir claramente las cosas que están mal. Y esa manera de combatir el mal, denunciándolo, diciendo eso está mal, eso desagrada al Señor, o bien si es un pecado, eso es un pecado. Esa manera de combatir el mal es necesaria. El mal hay que denunciarlo. Pero si nosotros nos centramos en combatir el mal denunciándolo, nos equivocamos. No basta, ni mucho menos, con combatir el mal denunciándolo. Jesús no combatió principalmente el mal denunciándolo, sino que la manera más importante de combatir el mal es sembrando el bien. Esa es la manera principal de combatir el mal, sembrando el bien, haciendo el bien. Jesús a veces dijo a algunas personas, eso está mal, especialmente a los fariseos, con los cuales tuvo un fuerte enfrentamiento por la dureza de sus corazones. Pero Jesús, mucho más que decir a los fariseos y a todos lo que hacían mal, se centró en anunciar el bien y en hacer el bien. Dedicaba mucho más tiempo a hablar de Dios que a hablar del mal. Dedicaba mucho más tiempo a hablar del amor del Padre, de cómo es el Padre, de cómo podemos hacer para vivir la santidad, de qué quiere Dios de nosotros, que a denunciar el mal. Y dedicaba mucho más tiempo a hacer el bien que a enfrentarse al mal. Porque si nosotros nos centramos en hablar de lo que se hace mal, las personas así difícilmente se convertirán. Porque si a una persona solo le dices lo que hace mal, difícilmente se convertirá. Pero si algunas veces le dices lo que hace mal, pero sobre todo le anuncias un bien, le invitas a un bien, le muestras un bien, entonces su corazón mucho más fácilmente se abrirá a Dios, se abrirá al amor de Dios, se abrirá a cambiar. Entonces, al mal principalmente hay que combatirle sembrando el bien, haciendo el bien y hablando de Dios y de su amor y de la vida a la que Él nos invita, a la que Él nos llama. Esto es todo por hoy. Muy feliz sábado. Muy feliz día de María. Querida alma contemplativa,
El Señor te bendiga, María te bendiga.